Bueno, vamos allá. Entonces, vamos a usar SQLite para grabar información, ¿vale? Por ejemplo, el primer ejemplo va a ser muy sencillo. Vamos a grabar contactos, ¿vale? O sea, el nombre, el apellido, el teléfono, ¿ok? La base de datos se llama SQLite, ¿vale? SQLite es una base de datos que se dice que está embebida. Quiero decir, eh, así como cuando yo accedía a MySQL, accedía a una dirección web, localhost, aquí no, aquí va a ser un fichero en concreto, ¿vale? Esto va a crear una base de datos y dentro de la base de datos vamos a crear los ficheros, o sea, las tablas que queramos. Vale, es para datos estructurados, ¿vale? Y bueno, aquí se supone, en esta nos dice aquí, se supone que estás familiarizado con las bases de datos SQL en general, ¿vale? Y nosotros, pues sí, estamos más o menos familiarizados, ¿vale? Bueno, aquí nos habla de, bueno, de que tengamos cuidado con las SQL porque no se verifican, etcétera, ¿vale? Esto, bueno, no da igual. Vale, pin, 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 pin. Vale, esto es, sería, bueno, de esta manera, esto no, esto es Kotlin, esto es Java, ¿vale? Esto sería cómo llaman a la tabla, ¿vale? Cuando lancen la consulta, en su ejemplo, en vez de poner a la tabla llamarla entry, le van a llamar directamente, van a poner table name, ¿vale? Pero eso a nosotros nos da igual, ¿vale? ¿Vale? Y porque así, cuando quiera crear la SQL, pues dice créate table, le mete el nombre de la tabla, ¿vale? Esto ya lo habéis visto, o sea, esto tiene peor pinta de la que parece, pero vosotros otro día en el examen hicisteis una cosa parecida, ¿vale? Creasteis una tabla y con eso, con create table, lo que pasa que aquí, en vez de poner explícitamente el nombre de la tabla, lo pone a través de una variable, no pasa nada, ¿vale? Y aquí, en vez de poner explícitamente el nombre del campo, lo pone a través de una variable, feedEntry barra punto id, que significa, no está aquí, pero vamos, será id, ¿vale? Column name, tal, vale. Bueno, esto nos lo vamos a saltar y vamos a irnos a lo importante, ¿vale? Que es el SQLite Open Helper, ¿vale? SQLite Open Helper es una clase que vamos a tener que heredar sí o sí, ¿vale? Por eso ponemos la palabra extend. Cuando heredemos la SQLite Open Helper, se sobreescribirán los métodos onCreate y onUpgrade, ¿vale? OnCreate, ¿vale? Lo que me dice es qué pasa cuando se crea la, el objeto Security Open Helper, ¿vale? La primera vez. Esto solamente salta la primera vez, ¿vale? La primera vez. Y este cuando se actualiza, ¿vale? Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Cuando se actualiza la base de datos, ahora lo vamos a ver. Ya veréis cómo no es tan difícil. Vale. Una vez, una vez que yo tengo mi objeto Security Open Helper, ¿vale? Ya puedo crear o sea, obtener de ahí una base de datos, ¿vale? Y a partir de ahí ya lanzarles consultas, ¿vale? Esto está un poquito diferente a como yo lo he dado siempre, ¿vale? Pero vamos, es fácil de verlo. Vale, entonces, vamos a hacer un ejemplo súper rápido. Vale, voy a hacer un file, new project, y le voy a llamar pruebas security. Empty activity y finish. ¿Finish? Vale, parece que estaba construyendo. Vale. Bueno, a ver, lo que voy a hacer aquí es, voy a tener un main activity, pero luego me voy a crear una clase aparte que es la que se va a encargar del acceso a SQLite, ¿vale? Así que voy a parar aquí. Entonces, lo que iba diciendo, eh, lo primero es eso, crear la clase que herede de SQLite Open Helper, ¿vale? SQLite Open Helper sobreescribirá los métodos onCreate y onUpgrade. En este onCreate significa, ¿vale? En este método onCreate solo voy a entrar la primera vez que se cree la base de datos, ¿vale? La primera vez que se cree la base de datos. Y aquí dentro lo normal es, si ya he creado la base de datos, es que cree las tablas que van dentro. Eso sería lo normal, ¿vale? Y se va a sobreescribir o se va a escribir también el onUpgrade, es decir, cuando se actualice, ¿vale? Eh,
esto sería si, imaginaos que a mi base de datos le meto una tabla más y hago otra versión, ¿vale? Pero esto por ahora nos va a dar igual. ¿Vale? Entonces, cuando yo tengo esta clase, ¿vale? Me creo un objeto de esa clase, ¿vale? Fijaos, la clase se llama FeedReaderDBHelper, ¿vale? Es que es un nombre muy raro, pero bueno, la han llamado así. Entonces se crea un objeto de tipo FeedReaderDBHelper, ¿vale? Le pasa como, como argumento, le pasa el context, ¿vale? ¿Vale? Aunque le podría pasar más cosas, ¿vale? Porque el constructor es este. ¿Lo veis, no? Vale. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, pues cuando ya tiene ese objeto, aquí de ese objeto saca una SQLite database. ¿Vale? Entonces, la jerarquía es primero SQLite OpenHelper, luego obtengo una SQLite database. ¿Y la obtengo de qué? De a ese objeto anterior, pedirle una base de datos escribible. ¿Vale? Más o menos. Vale. Y luego ya vamos a con la parte de los insert. La parte de los insert se pueden lanzar consultas, o sea, insert tal cual. ¿Vale? Lo que pasa es que aquí lo hacen de otra manera. Nosotros vamos a hacerlo con una insert normal para no para que no esté todo tan complicado. Vamos a ver si ha cargado ya el ejemplo. Vale, pues bien, aquí estamos, aquí tenemos mi main activity. Entonces me voy aquí y voy a hacer una botón derecho new Java class, ¿vale? Le voy a decir, le voy a llamar mi open helper, ¿vale? Mi SQLite open helper, ¿vale? Y la superclass, o sea, la clase padre de quien hereda es SQLite open helper. Esto lo he escrito aquí, pero podría haberlo escrito en el código. Es decir, si yo esto no quiero ponerlo, si yo esto lo pongo aquí, él me va a poner ya el extends. Pero si no lo pongo, yo puedo decir OK y aquí poner extends SQLite Open Helper. ¿Vale? Vale. ¿Veis que se me pone en rojo? ¿Vale? Y es porque eh, dice, la clase SQLite Open Helper debe ser o declarada abstracta o implementar el método abstracto onCreate. ¿Vale? Si yo me voy a SQLite Open Helper, veo lo que tiene, ¿vale? Esto es una clase abstracta. Una clase abstracta significa que algunos de sus métodos no están implementados, ¿vale? La diferencia con la interface es que en la interface ninguno está implementado. En esta, algunos no están implementados, ¿vale? Vamos a verla, por ejemplo. Por ejemplo, bueno, este es el constructor, ¿vale? A ver, a ver. Vale. Por ejemplo, ¿este método está implementado o no? Get database name. ¿Este método está implementado? ¿Hace algo? A ver, sí, sí que hace algo. Hace muy poco, pero sí que hace algo. Hace esto. Es poco, pero hace algo. ¿Vale? Este método. ¿Este método está implementado? Este claramente sí, ¿verdad? O sea, el otro estaba implementado, pero era como solo tenía un return. Vale, este sí. Pero, a ver si encontramos. Sí. Cuando tú te creas una clase persona, el get persona, ¿qué tiene? Un return. ¿Vale? Vale, los getters son así. Vale, si, este también, ¿vale? También tiene, fijaos, get readable database, este es uno de los métodos que vamos a utilizar, ¿vale? Está implementado. Pero, a ver si lo encuentro, el onCreate, a ver si lo encuentro, el onCreate, a ver si lo encuentro ahora, no está implementado. Y de hecho, por eso pone la palabra delante abstract, ¿vale? Porque es un método abstract. En la interface no pone la palabra abstract porque ya se supone que todos son abstract, ¿vale? Porque la interface no implementa ninguno, ¿ok? Vale, bueno, pues visto esto, le digo que sí, que me implemente el... son dos, el onCreate y el onUpgrade. Lo podríamos haber buscado, lo veríais igual. Vale, vamos a buscarlo. El onUpgrade. OnUpgrade. A ver, perdón. OnUpgrade. Vale, aquí vemos que le llaman.
Pam, pam. Aquí está. Abstract void on upgrade. ¿Vale? Nosotros lo tenemos que implementar. Vale. Lo tenemos que implementar, pero podemos dejarlo sin hacer nada. ¿Vale? Dice que no hay constructor. Vale, pues que lo ponga. Eh, generar constructor. Vale. Fijaos. Para construir el objeto Security Database, OpenHelper, perdón, Security OpenHelper, le tengo que pasar el context, el nombre del string, una cosa que se llama el cursor factory, que esto lo vamos a poner a null, y la versión, ¿vale? Cuando yo invoque a este y le ya pase la versión 1, ¿vale? Va a ser la versión 1, entonces él va a ir directamente al onCreate, ¿vale? Pero cuando yo le pase la versión 2, va a ir al onUpgrade, ¿vale? Pero yo normalmente le voy a pasar versión 1 y ya está, mi tabla va a ser siempre la misma, ¿vale? Pero eso para el caso de que queráis ponerle más, o sea, hacer distintas versiones. Vale, le doy al OK, OK. Ya tengo mi SQLite OpenHelper, ¿vale? Entonces, a esta clase ya la puedo llamar desde el main activity, ¿vale? Y entonces aquí voy a decir mi SQLite OpenHelper igual a new mi SQLite OpenHelper, ¿vale? Y a este método, perdón, a este objeto, ay, perdón, que hay que construirlo, ¿vale? Hay que construirlo, recuerdo que lo que primero que se le pasaba era el context, que en este caso es el this, el nombre de la base de datos, que voy a llamarle mi base de datos, ¿vale? Un cursor, una cosa que se llama el cursor, que voy a ponerle null, que es como por defecto, y 1, que es la versión, ¿vale? Vale, ya tengo esto. Entonces, primero el SQLite OpenHelper, ¿vale? O podría haberlo hecho así directamente, ¿eh? Bueno, sin una clase específica, pero bueno. La siguiente cosa que hago es de ese SQ, de este SQLite OpenHelper, obtener una SQLite Database, la base de datos, ¿vale? ¿Y eso cómo se obtiene? Pues sq.get, en este caso la quiero escribible porque voy a escribir en ella, ¿vale? ¿Veis? A la derecha me devuelve un SQLite Database, ¿vale? Así que digo SQLite Database, le llamo base de datos, es igual a esta, ¿ok? Vale, ya tengo la base de datos. A esta base de datos ya le puedo eh, lanzar queries, ¿vale? Ejecutar queries de consulta, de inserción, ¿vale? Lo que queramos, lo que quiera, ¿ok? Bien, otra cosa, normalmente, como... No, todavía solo tengo la base de datos. Entonces, a donde iba es que efectivamente, normalmente, aquí, en el onCreate, lo que normalmente haré será crear la tabla. Crear la tabla, o la tabla o las tablas, ¿vale? Aquí, en este método, perdón, no, en este método no, perdón, en el onCreate. Aquí en este método onCreate solo se va a entrar una vez, ¿vale? Solo se va a entrar una vez, por lo cual puedo lanzarla, ¿vale? Entonces, digo, y además aquí tengo mi objeto database, de base de datos, ¿vale? Digo, string, query, igual. Atención a esto, porque el SQL no es estándar del todo, entonces, ¿dónde está el navegador? Ah, vale, porque o sea, el create table, sí, pero en SQLite en vez de varchar se pone text, ¿vale? No se pone varchar, se pone text, ¿vale? A ver, perdón, SQLite, vale. Estos son los tipos de datos de SQLite, ¿vale? Los de la columna de la derecha. Integer, real, text, ¿vale? Nosotros vamos a poner text. Vamos allá. Entonces, create table. Le voy a llamar, por ejemplo, tcoches. Y le voy a poner marca de tipo text. Bueno, mejor al revés. Marca text. O sea, al revés decía de modelo text.
y bastidor text. Ok, vale. No, 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 no. Porque aquí el tipo de dato es text, ¿vale? Y store, vale, es text, ¿ok? No le dices el tamaño, ¿no? Tiene un límite que no me lo sé, ¿vale? Pero esto es el que, según el lenguaje que tenga en el que esté el SQLite, vamos, no sé, yo esto nunca lo he tocado. ¿Eh? ¿Vale? Bueno, vamos a ver entonces. Marca, modelo, bastidor. Y entonces ahora lo que hago es db, perdón, execute SQL, a ver, sí, y le paso la query directamente. ¿Vale? Vale, vamos a ver si esto funciona. Vamos a hacer una cosa. Aparte de esto, me voy a crear, bueno, voy a hacer, esto se supone que crea la tabla, ¿vale? Y en el main activity voy a hacer unas inserciones, ¿vale? Voy a hacerme aquí, ¿vale? Cuando... No, tú no lo estás creando, pero te está viniendo, el objeto te llega ya. Esto es un método al que le llega este objeto, ¿vale? Vale, entonces, voy a hacer unas inserciones para ver si funciona, ¿eh? Insert into, ¿cómo hemos llamado a la tabla? Values era marca modelo, ¿no? Bueno, voy. Values for scored y me encanta, tío. Había uno que era turbo inyección, así. Pero es que hace, te iba a decir con alerón, pero es que hubo una época que todos los coches tenían alerón. Oh, escalofríos. Bueno, pero seguro que lo veis ahora y de guay, castaña. Sí, sí. En fin, esto de los coches es la leche. Pero si el otro día vi yo uno tricilíndrico que tampoco tenía mucha. No sé si eran 1500 y le sacaban ciento y pico caballos. Una burrada. Bueno, y de bastidor 112233, ¿vale? Ok. Bueno, esto no es un string, es un string. Está la query. Vale, entonces, vamos a ver si esto va. Porque, si os soy sincero, no sé si había que... Si hay una cosa en las bases de datos que se llama la transacción, ¿vale? Una transacción es un proceso en el que yo empiezo a escribir y si hay algún fallo, se queda el campo como estaba, ¿vale? Entonces no sé, no estoy convencido de que haya que hacerle que empezar la transacción. Por eso quiero probarlo primero, ¿vale? Vale, voy a lanzar la query esta. Vale. Ok, vale. Lo siguiente que voy a hacer es... ¿Perdón? Lo siguiente que voy a hacer es... Bueno, voy a parar un poquito.